les bendiga, mis hermanos, grandemente en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Quiero darles la bienvenida una vez más a este su canal según las Escrituras. Para la gloria y honra del Señor, Dios nos ha permitido volver a sentarnos a hacer para lo cual Él nos llamó, que es hablar de su palabra. Y yo en esta oportunidad quise comenzar esta nueva etapa hablándoles el por qué el Señor me mandó a que me retirara de las redes. ¿Qué fue lo que me motivó a tomar esa decisión? ¿Cómo fue que Dios me habló? ¿Y por qué? Si yo lo que estaba haciendo era predicando su palabra, ¿cuáles eran las cosas que yo hice que Dios me envió a guardarme en su presencia y a buscar de su palabra para poder volver y hablar? Como todos saben, aquellos que han venido conmigo desde que el Señor me rescató del mundo del maquillaje, de la homosexualidad, de la hechicería y de todas las cosas de las cuales Dios me rescató, aquellos que han atravesado el tiempo y aún persisten de una manera u otra en mi vida. Algunos no físicamente, porque la vida en Dios nos ha hecho apartarnos físicamente, pero no espiritualmente. No nos hemos apartado, porque el que está en el espíritu no se puede apartar el uno del otro si estamos en el mismo espíritu. Y aquellas personas que han venido conmigo desde ese tiempo en mi vida, desde que el Señor ha movido mi vida desde esa manera, saben que siempre yo he hablado de Dios, no desde mi punto de vista de Miguel, sino desde lo que Él me ha permitido conocer de Él, basándose en su palabra, basándose en la misma palabra del Señor. Porque si predicamos algo de Dios y hablamos algo de Dios que no se ajusta a la palabra, no estamos predicando el Dios de la palabra. No podemos mutilar la palabra, tenemos que predicar la palabra completa. Y aun cuando sabemos que nuestro propio pecado va a relucir al nosotros escudriñar en la palabra, ese precisamente debe ser el propósito fundamental, o uno de los propósitos fundamentales para poder escudriñar en la palabra. ¿Qué yo les quiero decir con todo esto? Que al nosotros ver nuestro pecado, nosotros ver nuestra debilidad, nosotros ver nuestra culpa mediante el espejo de la palabra, eso nos hace entender que necesitamos a Jesús. Mientras más cerca estamos de Cristo, más culpable nos vamos a ver nosotros mismos, porque la simple imagen de Jesús, la simple presencia de Cristo en nuestras vidas hace que afloren nuestras debilidades y nuestros defectos. Y esto es bíblico, porque ahí vemos a Zaqueo, que Cristo no juzgó a Zaqueo siendo él ladrón y publicano. Cristo decidió comer con él y sus discípulos en la casa de aquel hombre. Y solo el hecho de que la presencia del Señor estaba en la casa fue lo que motivó dentro del espíritu de Zaqueo el arrepentimiento. No, Él está aquí, yo tengo que arrepentirme de mi culpa y buscar la manera de hacerlo bien. Y el mismo espíritu lo dirigió a qué hacer en ese momento, porque estaba la presencia del Dios vivo en su casa. Entonces, ¿qué yo le quiero decir con esto, hermano? Yo siempre le he permitido a Dios en todo el trayecto de mi vida que conforme a Él me mueva, yo dejarme mover de esa manera. No por mi propia voluntad, no por mi propio conocimiento, no por lo que yo crea de las cosas, por la convicción que tengo del Espíritu Santo de que Él es que nos mueve en los tiempos para que las cosas sean conforme a su voluntad. Cuando yo ya voy a cumplir prácticamente un año de lo que fue el último video que publiqué en el canal o en las distintas redes, yo sentí en mi corazón, hubo un video que yo lo grabé y no lo publiqué. Yo sé que mi llamado en Dios es precisamente eso, hablarle al pueblo sobre las artimañas del enemigo, para que aquel que cree en Dios se afirme más creyendo en Dios, porque el enemigo es real.
Y hay que saber que hay una lucha que no es con carne ni sangre, sino contra entes del mundo espiritual. Entonces, al conocer la manera de operar un espíritu de las tinieblas, te puedes defender espiritualmente con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, dice la palabra del Señor, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo sé que ese es mi llamado. El testimonio para la gloria de Dios de lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido algo que ha corrido muchas personas en ese momento, cuando al preciso instante que Dios me saca del maquillaje y de lo que era el travestirme, hace un espectáculo, fue un escándalo muy fuerte y todo el mundo me buscaba para la entrevista. Y aún yo estando en mi trabajo, tenía que hacer citas para cuando yo estaba libre, para grabarle una entrevista a alguien. Ya eso estaba trascendiendo, ya muchas personas me llegaron a escribir, y por cuestión de tiempo, de que su tiempo de grabación era en tal tiempo, plataformas importantes, pero en ese tiempo yo estaba trabajando y no podía atender a eso. Dios no lo permitió, de una u otra manera no lo permitió Dios, pero que el testimonio fue escandaloso para la gloria y honra del Señor, porque la gloria y la honra del Señor. ¿Qué pasa? Cuando todo esto empieza a trascender, ya el canal está creciendo mucho, se estaba dando con rapidez, ya estaban los videos cayendo en el engagement, ya se estaba prácticamente completando en las reproducciones para poder volver a monetizar, a diferencia de cuando era en el maquillaje, y todo estaba saliendo bien. Pero ¿qué pasa? El Señor habló a mi corazón y me hizo entender que lo que yo estaba haciendo hasta ese momento, de ahí en adelante, era algo sistemático. Ya yo lo estaba haciendo para tener el engagement. Habían días que no tenía ni deseo de hacerlo, pero este fin de semana hay que grabar el video, hay que grabarlo para poder seguir conectando. Ya no era algo que aún cuando era para enfrentar la fuerza de las tinieblas con el Espíritu Santo, pero ya yo sentía que no era algo que ya fuera dirigido por el Espíritu Santo. Y decidí, le dije, Señor, si tú no vas a hablar a través de mí, no importa cómo las cosas se estén viendo en lo natural, porque yo vengo de haber renunciado a cosas grandes, mucho dinero, muchas luces, mucho espectáculo, cuando estaba en el otro mundo, tanto en el mundo de la hechicería como en el mundo del maquillaje, cuando yo me dedicaba a dar clases de maquillaje, mucho espectáculo, muchas luces, la gente, que todo el mundo que le gustaba lo que yo hacía. Yo vengo de eso, yo no quiero volver ahí. Yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero volver ahí. Si yo siento que ya tú no te estás moviendo como lo estabas haciendo al principio, por favor, deténme, que yo no quiero más. Efectivamente sentí de parte de Dios que ya Dios no se estaba moviendo como al principio, que ya las cosas yo simplemente le estaba haciendo de una manera mecánica y sistemática. De hecho, pude entender que muchas personas de mi pasado, gente que fueron mis amistades en mi antigua vida, personas que al día de hoy todavía yo le amo y le guardo gran amor en mi corazón. Yo sé que yo hablé cosas que los hirieron a ellos. Yo sé que yo dije cosas que a ellos le dolieron. Yo sé que yo me refería a ellos, solamente no decía su nombre para que ellos no tuvieran la excusa de decir, me mencionó. Pero ellos sabían que yo estaba hablando de ellos. Ellos sabían que yo me dirigía a ellos y que las palabras que estaban saliendo de mi boca estaban heridas, estaban todavía infectadas. ¿Con qué? Con dolor, con resentimiento. Todavía estaba trabajando en mí el dolor, el resentimiento. Y estaba atacando los hechiceros, no por ser hechiceros, es decir, no porque les sirven al contrario del que yo les sirvo. No era por eso que los estaba atacando. Los estaba atacando porque yo me sentía que ellos me traicionaron al momento de yo decir, ya no le voy a servir al mismo que ustedes le estaban sirviendo. Porque en un momento sentí que por eso me estaban traicionando, porque no quisieron salir conmigo de ese lugar. Y los golpeaba con lo que decía. Yo sabía que lo estaba golpeando. Yo sabía que los estaba golpeando con las cosas que yo decía. Yo sabía que eran dirigidas para sus corazones, para que ellos sintieran dolor.
porque me sentía traicionado, porque tú me abandonaste en el momento que yo dije que ya no iba a trabajar y a vivir de la brujería, que ya no iba a hacer las mismas cosas. Culpé a las personas, aun cuando decía y leía en la palabra que mi lucha no era contra carne ni sangre, pero mi corazón estaba supurando. Mi corazón todavía lloraba sangre, había todavía raíz de amargura en mi corazón. Entonces sentí que se cortó la conexión que yo tuve en el principio cuando comencé el propósito de este canal. Y dije, no puedo más porque no siento la conexión. Tengo que parar. Tengo que parar, ya no puedo hacerlo más. Ya es falso lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo para golpear, no para edificar, porque no es que cuando yo hable de los demonios o de la hechicería o de los hechiceros, yo no voy a seguir hablando de la manera que hablo en contra de lo que hacen, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que había una piedrita que se estaba tirando junto con esa verdad, porque no era una mentira, no es una mentira las cosas que yo he dicho del mundo de la hechicería. Pero muchas cosas yo sabía que se les estaba dirigiendo directamente a alguien. Tú lo tienes que escuchar, escucha esto. Esto es lo que yo pienso de ti. Esto es lo que yo entiendo que tú eres. Esto es lo que yo creo que tú vales. Y Jesús me tuvo que llamar la atención y decirme, Miguel, pero cuidado si se te olvidó que tú eras igual o peor que ellos. Cuidado si se te olvidó que cuando yo te encontré con ellos. Cuidado si se te olvidó. Cuidado si en un momento quieres creer que tienes algo mejor que ellos. Esas fueron las palabras de mi padre. Cuidado si tú crees que tienes algo mejor que ellos, que aquellos que yo saqué de ahí. Lo único que tú tienes mejor que ellos es que por mi gracia yo te llamé. Como lo puedo llamar a ellos, como lo puedo llamar mañana, como yo quiero usarte a ti para que tú me muestres a mí, a ellos. No lo golpees como a ti te golpearon. No los golpees como a ti te golpearon, que lo que te mantuvo la puerta cerrada para llegar a mí antes fue el dolor de como a ti te golpearon. Esas fueron las palabras de mi Dios. No es que vas a decirle a ellos que lo que ellos están haciendo está bien y que Dios se lo aplaude y se lo acepta. No, está mal y Cristo te lo puede quitar y restaurarte. No yo, no aquel, no el pastor, no este, no el otro, no, el que te lo puede quitar es Jesús. El único que te lo puede quitar es Jesús. Ese es el mensaje para el cual Dios me llamó. Para decirle a la gente eso. El único que te puede restaurar la vida es Cristo Jesús. Yo todavía estoy en el medio del proceso de restauración. Estoy aquí confesándole el por qué Dios me tuvo que poner en disciplina del canal. Estoy aquí confesando por qué el Señor fue que me llamó a disciplina. Porque no estaba confesando mi pecado. Y dice la palabra del Señor, si confiesas tu pecado, el Señor es fiel para perdonar. Y yo no estoy confesando mi pecado delante de los hombres para que los hombres me perdonen o digan, ah, mira, pero qué sé yo qué. O para que si alguien puede escuchar esto, pueda creer que yo le estoy mandando un mensaje. Ah, no, mira, esto es un mensaje que me está mandando a mí. No, esto es para la gloria y honra de Dios. Esto no es de mí y de ti, no. Es que Dios nos llama la atención porque nos ama. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Bienaventurado es el varón a quien Jehová su Dios lo corrige. Es bienaventurado, siéntase dichoso. Eso vale más que todo el oro del mundo, más que todo el gozo. Cuando yo sentí que yo me estaba pagando para poder hablar aquí en el canal, que yo lo que estaba sintiendo era un sistema, yo dije, no, pero que yo no me puedo convertir en un drama. Yo no puedo, tu palabra, hacerlo como si fuera cuando yo me maquillaba, que yo me ponía el maquillaje y cuando me quitaba delante de la cámara, me quitaba el maquillaje, volvía a ser el hombre. No es así, tu palabra en mi vida, no. Yo tengo que hablar de lo que tú estás haciendo en mi vida, cómo lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, pero es desde tu perspectiva, no desde la mía. Es conforme a tu palabra.
no a la mía. Yo no quiero hacer las cosas para decirle a aquel o decirle a este, sangrando por la herida. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Y este tiempo Dios trabajó mi corazón. Con respecto a esas heridas, la enseñanza que Dios me dio, para el ungüento con el cual Dios me curó esas heridas, fue cuando Dios me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar dos cosas. Primero, que los seres humanos, por más amor que tú le des, el amor que tú le das a una persona no es la garantía de que esa persona te tiene que retribuir lo mismo para atrás. Me explico. Porque tú y yo seamos amigos, yo te considere mi hermano y mi familia, parte de mi sangre, yo te abra las puertas de mi casa, yo te abra las puertas de mi vida y te haga una parte tan crucial y tan importante que yo te encuentre hasta en las fotos del recuerdo familiar. Eso a mí no me da la garantía que tú me tengas que tratar de la misma forma para atrás. Esa es una de las lecciones que Dios me enseñó. La más dolorosa. Porque yo entendía que el nivel de confianza que yo te daba es el que yo esperaba recibir de ti. El nivel de lealtad que yo te daba, yo entendía que era el que yo tenía que recibir para atrás. Dios fue que me hizo entender que eso no es así. Que no es un trueque que yo te doy, tú me das para atrás. No, porque el ser humano, cada persona es autoritaria en sus pensamientos y es autónoma en sus decisiones. Cada ser humano. De hecho, la salvación es de carácter individual. Cada persona toma sus propias decisiones, uno para salvación, otro para perdición y condenación eterna. Entonces, esa fue la primera lección. La segunda lección fue, y yo voy a decirte que fue la más importante de todo mi proceso de aprendizaje. Después de que el Señor me había hecho entender eso y poder aceptarlo y decir, es verdad, Señor, yo no debo culpar a Juan o a Pedro, porque Juan o Pedro no fueron conmigo de la misma manera como tal vez yo hubiese reaccionado delante de ellos en una situación parecida a la mía. Yo no lo voy a culpar a ellos. Yo entiendo que cada quien es autoritario en sus decisiones. Cuando Dios me hizo entender eso, en base a muchas veces que llegaban las mismas palabras a mi cabeza, que llegaban el mismo dolor a mi corazón en momentos. Fulano, volví el recuerdo. Volví el recuerdo. Y el Señor, cuando sanó esa herida de mi corazón, entonces me enseñó la segunda lección que yo quiero compartir contigo en este video. Y es que la persona más importante que necesitamos en nuestras vidas es la persona del Espíritu Santo. Cuando Dios apartó después que Dios me hizo entender que ellos no tuvieron culpa de nada, que no fue una decisión y que ellos no estaban obligados a hacer como yo quería, entonces Dios me hizo entender que fue su voluntad que todos me abandonaran en su momento. Unos por una manera, otros por otra, otros de la manera que fuera. Pero fue la manera como Dios se acercó a mí para tratar directamente conmigo y hacerme entender y creer y depositar en mí esa convicción para yo poder renunciar a las fuerzas que yo le servía y que adoraba en mi antigua vida. Si esas personas se hubiesen mantenido en mi vida, yo no hubiese podido encontrar la paz en el Señor que encontré cuando me quedé solo. Yo no hubiese podido encontrar la sanidad en mi corazón, porque en lo que más se necesita es el Espíritu Santo. Lo que más se necesita es el Espíritu Santo. Y cuando entendemos eso, podemos ser libres. Y como última lección, esto es como un bono que te voy a dar en este video. Siempre hay que entender que la lucha no es con carne ni sangre. Cuando la palabra nos enseña eso, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Cuando la Biblia nos enseña eso, nos está diciendo que no estamos peleando contra Miguel y contra él. Nuestra lucha es contra el mundo de las tinieblas, contra lo que en otro tiempo yo les serví y otras personas aún continúan sirviéndoles. Que el Señor los liberte como así me ha libertado a mí. Seguiré exponiendo las tinieblas desde la perspectiva y el punto
que Dios me ha mantenido hasta el día de hoy, que es hablando de cómo el mundo de las tinieblas opera sin llevar a los creyentes o a las personas que no creen a practicarlo. ¿Por qué siempre lo he hecho de esa manera? Porque para yo decirte que Satanás es malo, conforme a la palabra, yo no tengo que decirte a ti cómo se prende un cardero. Para yo hablarte de la manera que opera un demonio, yo no te tengo que enseñar a ti cómo invocar ese demonio, cómo traerlo a este plano. Yo no puedo enseñarte eso. Yo no puedo enseñarte velas, yo cómo hacerlo, cómo esto, cómo invocar. Esas no son cosas que sirven para edificación. Esas no sirven para edificación. Seguiré predicando en contra de las tinieblas como lo hice en todos mis videos anteriores, pero sin la infección de la herida supurante que estaba en mi corazón, porque Cristo me hizo libre de ella, para testificarlo delante de ustedes. Esto tal vez para muchas personas puedan decir, eso es algo como tan personal, eso no tenía que comentarlo. Este canal no es el canal del apóstol Pufulano ni del ministro. Estos canales según las escrituras. Miguel Morel es mi nombre, sin títulos. Soy una persona que por su gracia y su misericordia digo que Cristo es bueno, porque mi vida ha sido bueno. Quiero mostrarles a todo el que me siga cómo es que Dios ha sido bueno en mi vida, hablando desde una evidencia palpable que soy yo, porque yo soy el mayor testimonio de la gloria de Dios para este tiempo en mi vida. Si bien es cierto que me fortalece el testimonio del hermano Santiago, el testimonio del hermano Juan, el testimonio del hermano Perencejo de ahora, de estos tiempos, no es menos cierto que lo que me basa mi confianza, donde se basa mi confianza en lo que yo he visto y he vivido de Dios en este tiempo en mi vida, desde el momento que Dios me rescató, cómo Dios me ha hecho ver la dualidad de mi antigua vida y la vida que Él me dio en Cristo Jesús, para poder atacar esa misma corriente a la cual en otro tiempo yo pertenecí. Seguiremos trabajando para el fortalecimiento de su iglesia, porque para eso es que son los dones espirituales. Y si de parte de Dios tengo un don, sepa el Señor cuál es. Yo lo pondré y lo rendiré siempre a la gloria y la honra de Dios. Si lo que yo tengo que rendir es estas luces, esta cámara que Dios me ha permitido tener, eso se lo voy a rendir a Dios. Como tengo voz, voy a hablar de lo que Él ha hecho en mi vida y cómo yo lo he conocido. De los demonios que Él me libertó, quiero hablar para que aquellos que aún les son prisioneros sean libres, conozcan de quiénes es que están siendo encadenados y puedan ser libres de eso por el poder de la sangre de Cristo. Porque no es porque yo te diga a ti cómo es que se puede llegar a ser libre de un demonio, o sea, que yo te describa las características de cómo opera tal o cual espíritu de las tinieblas, no es eso que te liberta. Lo que te liberta es la sangre de Cristo. Te conozco, espíritu de la tiniebla, por la gloria de Dios. Te ato y te reprendo en el nombre de Jesús, del poder de la sangre. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente en el nombre de Jesús. Seguiremos trabajando para la gloria de Dios. Quise hacer este video así muy personal, porque aun cuando yo no conozco esta pequeña comunidad que tenemos aquí, pero siento que me debo por el llamado del Señor a hablarles la verdad. Y eso es lo que siempre quiero hacer. En este video, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que hice, hablarles la verdad. Esa es la razón por la cual se mantuvo en silencio mi voz durante todo este tiempo pasado. Muchos especularán que Dios tenga misericordia, pero esta es la razón. Dios les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para la vida de ustedes. Que si en alguna forma se pueden identificar en esto, de nunca hacer las cosas para satisfacerse a ustedes mismos o satisfacer a los hombres. Nunca hacer las cosas desde una perspectiva herida, sino siempre hacer las cosas desde y para la gloria de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente en el nombre de Jesús.